Hoy, muchos de nosotros estamos procesando una pérdida electoral que nos duele profundamente. Donald Trump ha sido reelecto presidente de los Estados Unidos a pesar de haber dejado un legado de caos, división, debilitamiento institucional en su primer mandato. Durante esos años, Trump heredó una economía boyante de Obama, solo para colapsarla, dejándonos una nación en crisis. En lugar de manejar los desafíos con prudencia, su administración respondió a la pandemia con una falta de liderazgo y desinformación que dejó a millones confinados en sus hogares, aterrorizados y con un desempleo que alcanzó niveles alarmantes. Como resultado, más de 1 millón de estadounidenses perdieron la vida a causa de una pandemia que se salió de control. Mientras las instituciones de salud públicas eran socavadas, la economía colapsaba y las comunidades vulnerables sufrían las peores consecuencias de esa falta de preparación. El país quedó sumido en la recesión. Pero lo más impactante de este resultado electoral es que Trump, un líder que atacó abiertamente los pilares de nuestra democracia, llegando a incitar una insurrección el 6 de enero para revertir su derrota en las urnas, mintiendo sobre un fraude electoral inexistente y promoviendo un esquema de electores falsos para reclamar una victoria que legítimamente pertenecía a Biden, ha logrado regresar al poder. ¿Cómo fue posible este giro impensable? Este video se dedicará a analizar cómo se desarrollaron los votos en esta elección, quiénes apoyaron a cada candidato y, sobre todo, qué factores pudieron llevarnos a este resultado que parecía inimaginable. Empecemos por los resultados. Según los votos contados hasta este momento, Donald Trump recibió el 50% de los votos, mientras que Kamala Harris recibió un 48.1% de los votos. Esto le otorga a Trump una victoria en el voto popular y 312 votos del colegio electoral, superando incluso los 306 votos que Biden obtuvo en el 2020. Sin embargo, Trump no ha superado el hecho de que Joe Biden sigue siendo el presidente con más votos en la historia de los Estados Unidos, con 81.284.666 personas que lo respaldaron en el 2020. Para entender esta victoria, recordemos que en Estados Unidos el presidente no se elige por el voto popular. En su lugar, cada estado tiene asignado un número de votos en el colegio electoral y el candidato que gana en un estado se lleva todos los votos electorales, excepto en Maine y Nebraska, donde se dividen. Para ganar la presidencia, un candidato necesita al menos 270 de los 538 votos electorales totales. Este sistema hace que los resultados en los estados péndulo o estados clave sean cruciales, ya que son aquellos donde las preferencias pueden variar y que finalmente definen el resultado de la elección. En Estados Unidos existen estados tradicionalmente demócratas como California y Nueva York, y estados republicanos como Texas y Kentucky. Sin embargo, hay al menos 7 estados considerados péndulo o swing states, que pueden definir su apoyo a uno u otro partido y son los estados donde se deciden las elecciones. Este año, esos estados fueron Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Nevada. Veamos los resultados en esos estados hasta el momento en el que grabo este video. En Arizona, Donald Trump obtuvo el 52.2% de los votos con 1.765.580, mientras que Kamala Harris obtuvo el 46.7% de los votos con 1.578.856 votos. En Nevada, Donald Trump obtuvo el 50.6% de los votos con 751.205 votos, mientras que Kamala Harris obtuvo el 47.5% de los votos, se tradujeron a 705.197 votos. En Georgia, Donald Trump obtuvo el 50.7% de los votos
con 2.663.110 votos, mientras que Kamala Harris obtuvo el 48.5% de los votos, con 2.548.014 personas votando por ella. En Carolina del Norte, Donald Trump obtuvo el 51% de los votos, que se tradujo a 2.898.306 votos, mientras que Kamala Harris obtuvo el 47.8%, que se tradujo a 2.714.759 votos. En Pensilvania, uno de los estados cruciales para ganar estas elecciones y que necesitaba ser ganado por Kamala Harris y Donald Trump obtuvo el 50.4% de los votos, que fueron 3.539.732 votos, mientras que Kamala Harris obtuvo el 48.6% de los votos, que fueron 3.417.144 votos. En Pensilvania, la diferencia fue de 122.588 votos. En Michigan, otro estado clave que necesitaba ser ganado por Kamala Harris para ganar las elecciones, Donald Trump obtuvo el 49.7% con 2.804.647 votos, y Kamala Harris 48.3% de los votos con 2.724.029 votos. En el estado de Wisconsin, otro importante, el cual Kamala Harris tenía que ganar de la misma manera que tenía que ganar Michigan y Pensilvania, Donald Trump obtuvo el 49.7% de los votos, 1.697.298 votos, a diferencia de Kamala Harris, que obtuvo 48.8% de los votos con 1.667.881 votos. Aquí en Wisconsin, la diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump fueron apenas 29.417 votos. Así que si Kamala Harris, para ganar en el 2024, necesitaba llevarse al menos 3 estados claves, que Pensilvania, Wisconsin y Michigan, esto quiere decir que las elecciones se decidieron basados en los votos que Donald Trump le llevó por encima a ella en estos estados clave. Así que lo que podemos ver es que Trump se llevó Pensilvania con un margen de 122.588 votos. Se llevó a Michigan 80.618 votos, y en Wisconsin el margen fue de tan solo 29.417 votos. Esto quiere decir que las elecciones se decidieron por 232.623 votos, que es la combinación de la diferencia o la ventaja que le llevó Donald Trump a Kamala Harris en los 3 estados que iban a decidir las elecciones para Kamala Harris. Según los cálculos, hasta el día de hoy, lunes 18 de noviembre, 81.284.666 personas votaron por Biden en el 2020, mientras que solo 73.909.966 personas votaron por Kamala Harris en el 2024, lo que significa que hubo menos apoyo para los demócratas en estas elecciones. 7.374.700 menos votantes eligieron a los demócratas en el 2024 en comparación con el 2020. ¿Qué pasó con esos votantes? ¿Se quedaron en casa? ¿No les importó lo que Trump prometió hacer? ¿No les preocupó que los derechos de las mujeres estuvieran en peligro? Esa, hoy, es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo lo que Trump representa, un hombre que se ha convertido en un tirano, que ha expresado su deseo de ser un dictador, que ha denigrado a los latinos, afroamericanos y mujeres, y que ha cometido crímenes graves, todavía tenga tanto apoyo de los votantes? ¿Qué sucedió para que un hombre con esas credenciales pudiera ganar las elecciones? ¿Qué pasó aquí? Analicemos quiénes votaron por Trump y sus motivaciones. En las elecciones del 2024, Trump perdió apoyo en ciertos grupos demográficos, pero el apoyo entre un grupo específico
los latinos, compensó esa pérdida, permitiéndole mantener una base sólida de votantes. A continuación, analizaremos cómo se distribuyó el apoyo a Trump en el 2024. Trump obtuvo ganancias en algunos grupos demográficos, lo que permitió mitigar las pérdidas en otros. En el 2020, Trump obtuvo el 53% del voto masculino. En el 2024, su apoyo aumentó ligeramente a el 54%. En el 2020, Trump recibió el 42% del voto femenino. En el 2024, el apoyo femenino subió a el 44%. Aunque Trump experimentó una leve disminución en el apoyo entre los votantes blancos, pasando del 58% en el 2020 a el 55% en el 2024, la mayor ganancia de su campaña provino del voto latino. En el 2024, Trump aumentó su apoyo entre los latinos, alcanzando un 45% frente al 32% que obtuvo en el 2020, lo que representó el mayor crecimiento entre todos los grupos demográficos. El apoyo de los votantes asiáticos a Trump también aumentó, pasando del 34% en el 2020 a un 38% en el 2024. Sin embargo, al desglosar los datos por sexo y raza, observamos que Trump experimentó una disminución en el apoyo de los hombres blancos. En el 2020, Trump obtuvo el 61% del voto masculino blanco, pero en el 2024 ese porcentaje bajó al 59%. El apoyo entre las mujeres blancas, que también fue superior al de Kamala Harris en el 2020, también disminuyó, pasando del 55 al 52 en el 2024. Por otro lado, el apoyo de los hombres negros a Trump aumentó levemente de un 19% en el 2020 a un 20% en el 2024, aunque sigue siendo un porcentaje relativamente bajo. En contraste, el apoyo de las mujeres negras disminuyó significativamente de un 9% en 2020 a un 7% en el 2024. El apoyo de los votantes latinos fue clave para la victoria de Donald Trump, con un aumento sobresaliente entre los hombres latinos. Su apoyo pasó del 36% en el 2020 a un impresionante 54-55% en el 2024. Las mujeres latinas también desempeñaron un papel crucial, incrementando su apoyo de un 30% en el 2020 a un 37% en el 2024, contribuyendo significativamente a la victoria de Trump. Trump también logró aumentar su apoyo entre los votantes jóvenes, un grupo demográfico que tradicionalmente ha sido una base sólida para los demócratas. Mientras que en el 2020 solamente recibió un 36% del voto de los jóvenes de 18 a 29 años, en 2024 esta cifra subió al 42%, una ganancia importante en un segmento clave. Entre los votantes de 30 a 44 años, el apoyo a Trump se mantuvo estable respecto al 2020, pero en el grupo de 45 a 64 años obtuvo un incremento de un 3%, consolidando aún más su respaldo en una franja etaria considerablemente influyente. A pesar de estas ganancias en segmentos tradicionalmente demócratas, Trump experimentó una ligera pérdida de apoyo entre los votantes mayores de 65 años, un grupo que suele inclinarse más hacia el Partido Republicano. En el 2020, el 52% de los votantes de este grupo respaldaron a Trump, pero en el 2024 el apoyo disminuyó a 49%. Sin embargo, el crecimiento entre los votantes más jóvenes y en edad laboral ayudó a compensar esta caída en la base de votantes mayores. En cuanto al nivel educativo, los resultados del 2024 muestran cambios significativos en el apoyo a Trump en comparación con el 2020. Entre los votantes sin educación universitaria, el respaldo a Trump aumentó considerablemente. El 62% de las personas que nunca asistieron a la universidad lo apoyaron en el 2024, un salto de 8 puntos respecto al 54% que recibió en el 2020. Asimismo, entre aquellos que comenzaron la universidad y no la terminaron, el apoyo subió al 50% en el 2024 frente al 47% en el 2020, un aumento de 3 puntos. Incluso entre quienes completaron al menos 2 años de estudios universitarios, el respaldo a Trump aumentó en 5 puntos en 2024. Sin embargo, el apoyo disminuyó entre votantes
con grados universitarios completos. En el 2020, el 47% de las personas con títulos de 4 años, equivalente a un bachelor's degree, votaron por Trump, pero en el 2024 este número cayó al 44%. Entre quienes poseen doctorados o PhDs, el respaldo se mantuvo estable en un 37% en ambas elecciones. Finalmente, Trump también ganó terreno entre los votantes independientes, quienes pasaron de apoyarlo en un 41% en 2020 a un 45% en el 2024, reflejando una mayor penetración en este segmento crucial. Varios temas clave influyeron en la inclinación de ciertos votantes hacia Trump en las elecciones del 2024, muchos de los cuales se centraron en la economía, la inmigración y la percepción de conservadurismo cultural. Aquí están algunos factores que probablemente favorecieron a Trump. Inflación y economía. La economía fue un tema central. La inflación y el aumento en los costos de vida generaron frustración en diversos sectores, sobre todo entre personas de menores recursos y aquellos sin estudios universitarios, quienes enfrentan desafíos económicos más agudos. Trump prometió políticas de desregulación y recortes fiscales que atrajeron a estos votantes, quienes creyeron que él podría manejar mejor la economía que los demócratas. El Financial Times, una autoridad en economía y política global, destaca una tendencia significativa en los 10 países más desarrollados: la caída de popularidad de los incumbents o políticos en el poder, debido a la percepción pública de que no han logrado mitigar los desafíos económicos y sociales actuales. En tiempos de crisis como la inflación persistente, el estancamiento salarial y el alza en el costo de la vida, los ciudadanos suelen responsabilizar a sus líderes, quienes enfrentan dificultades para implementar políticas que satisfagan estas preocupaciones. A nivel global, esta tendencia se observa desde Estados Unidos hasta Europa y Asia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la inflación y el aumento de precios han representado un obstáculo para la administración de Biden, afectando su aprobación. En el Reino Unido, la combinación de desafíos post-Brexit, crisis energética y una economía volátil han impactado la popularidad del gobierno. En Japón y en Europa, tanto la inflación como la incertidumbre económica han erosionado la confianza pública en los líderes actuales. La pandemia, el conflicto en Ucrania y la inflación global también han ejercido una presión adicional sobre los precios de alimentos y energía, lo cual ha debilitado aún más la confianza en los incumbents. Esta tendencia generalizada revela un momento crucial en el que los ciudadanos, cansados de políticas que consideran insuficientes, buscan alternativas en partidos de oposición o movimientos de cambio significativo. Para los votantes, no importa necesariamente la causa de los desafíos económicos, como la disrupción de la cadena de suministros, la pandemia o la inflación global. Lo que realmente les importa es el impacto directo que estos problemas tienen en su vida diaria. En consecuencia, los ciudadanos tienden a culpar al incumbente, independientemente de los factores externos que puedan haber contribuido a la situación. Esta frustración se traduce en un castigo electoral, ya que los votantes buscan un cambio en el liderazgo con la esperanza de que una nueva administración pueda ofrecer soluciones más eficaces ante los problemas económicos y sociales que los afectan. A pesar de los desafíos que le tocó enfrentar a la administración Biden-Harris después del mal manejo de la pandemia y la recesión económica que heredaron de Donald Trump, los votantes decidieron ignorar que Biden no podía evitar los estragos de una crisis sanitaria y la economía de alcance global. La pandemia, que afectó a todos los países sin distinción, provocó un colapso en las economías de todo el mundo, generando tensiones en los sistemas de salud, pérdidas masivas de empleos y un impacto económico sin precedentes. Aunque las consecuencias fueron más severas en algunos países que en otros, la crisis sanitaria global no fue responsabilidad de los gobiernos individuales. A pesar de esto, los votantes decidieron pasar por alto el hecho de que Biden, con su liderazgo, logró sacar al país a flote en tiempo récord, tomando decisiones difíciles para mitigar los efectos de la pandemia, como el lanzamiento de vacunas masivas y la implementación de medidas de estímulo económico.
En lugar de reconocer estos logros, optaron por respaldar a Trump, cuyas propuestas económicas habían sido analizadas como negativas para la economía por economistas y prestigiosas instituciones financieras como Goldman Sachs. Los economistas, junto con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, advirtieron que los planes económicos de Trump centrados en recortes de impuestos masivos a los más ricos y grandes corporaciones habrían incrementado la desigualdad económica y contribuido al aumento de la deuda nacional sin generar un impacto positivo real en el crecimiento económico. Con la reelección de Donald Trump, los recortes fiscales estarían beneficiando principalmente a las élites económicas y a las grandes corporaciones, mientras que la clase media y baja estarían quedándose excluidas de estos beneficios. Además, las políticas de desregularización y los aranceles proteccionistas, como los impuestos a las importaciones de China, generarían un aumento en los precios internos, elevando la inflación y afectando el poder adquisitivo de los consumidores. En lugar de revitalizar la economía, estas medidas impulsarían la desigualdad y frenarían el crecimiento económico, generando más tensión en un país ya afectado por la pobreza, un país que ya está en recuperación. Además, eliminarían los avances de las bajas tasas de desempleo alcanzadas por la administración Biden-Harris. Sin embargo, las políticas económicas propuestas por Kamala Harris, que fueron rechazadas por el electorado, planteaban soluciones fiscales y sociales diseñadas para corregir la desigualdad económica y beneficiar a los más vulnerables. Si Harris hubiera sido electa presidente, sus planes se habrían centrado en aumentar la carga fiscal sobre las grandes corporaciones y los individuos de mayores ingresos con el objetivo de financiar programas sociales que habrían beneficiado a las familias de bajos recursos. Propuestas como el aumento del salario mínimo, la expansión de la asistencia médica y una mayor inversión en educación y capacitación laboral habrían permitido a las familias más necesitadas mejorar su calidad de vida y sus perspectivas económicas a largo plazo. A diferencia de las promesas vacías de Trump que no ofrecían soluciones tangibles y se basaban en políticas de desregularización y proteccionismo que solo beneficiaban a los más poderosos, las políticas de Kamala Harris habrían presentado una solución más sólida, diseñada para reducir la desigualdad y fomentar un crecimiento económico inclusivo. Y eso no lo digo yo, lo decían los economistas y los expertos. Inmigración y seguridad fronteriza. Trump continuó impulsando un discurso duro en cuanto a la inmigración y la seguridad fronteriza, temas que resuenan especialmente entre los votantes sin estudios universitarios y aquellos que sienten que su seguridad económica y cultural podría estar en riesgo. Esas de endurecer las políticas migratorias y asegurar la frontera ayudaron a ganar apoyo entre ciertos sectores, incluidos algunos votantes latinos conservadores. Desde el 2016, Donald Trump ha usado la retórica antiinmigrante como un pilar para movilizar a sus seguidores, especialmente aquellos que temen perder seguridad económica y cultural. Su mensaje en contra de la inmigración se centró en promesas de construir un muro en la frontera y endurecer las políticas migratorias, apelando a votantes que perciben a los inmigrantes como una amenaza, en particular entre quienes carecen de estudios universitarios. Durante la pandemia y en el contexto de incidentes aislados de violencia que se volvieron virales, Trump intensificó este discurso, logrando que su mensaje resonara con muchos votantes que, impulsados por el miedo, acudieron a las urnas. Trump presentó la inmigración como una crisis de seguridad nacional, argumentando que los inmigrantes traen crimen y afectan negativamente la economía. Esta retórica no solo atrajo a su base de votantes, sino que también logró que algunos votantes latinos conservadores respaldaran su enfoque de mano dura en la frontera. Durante la pandemia, utilizó la incertidumbre económica y el miedo a la inseguridad para reforzar su argumento de que la reducción de inmigración era esencial para proteger los empleos y la seguridad de los estadounidenses.
Muchos de los mensajes de Trump de inmigración fueron distorsiones o falsas afirmaciones que no reflejan la realidad. Trump afirmó repetidamente que los inmigrantes perjudican la economía estadounidense, pero los estudios demuestran lo contrario. Durante la pandemia de COVID-19, los inmigrantes jugaron un papel crucial en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y el cuidado de la salud. Alrededor de un tercio de los trabajadores en estos sectores eran inmigrantes, quienes permitieron que la economía siguiera operando en momentos críticos. Además, contribuyen al sistema tributario y en general utilizan menos servicios públicos que los ciudadanos estadounidenses. Trump también promovió la idea de que los inmigrantes son responsables de un aumento en el crimen, pero las investigaciones muestran que esto es una distorsión de la realidad. Según estudios de organizaciones como el Instituto Cato y el Instituto de Políticas Migratorias, los inmigrantes, en particular los indocumentados, tienen menos probabilidades de cometer delitos que la población nacida en Estados Unidos. Varios estudios han concluido que no existe una correlación entre altos índices de inmigración y el aumento de la criminalidad. Muchos votantes latinos que apoyaron a Trump lo hicieron sintiéndose fuera de su discurso antiinmigrante, creyendo que él no se refería a ellos, sino a otro grupo de migrantes. Estos votantes suelen ser ciudadanos o residentes legales que piensan que las políticas de Trump solo afectarán a aquellos que ingresen sin documentos. En su apoyo, han dejado expuestos a otros latinos y comunidades inmigrantes que buscan las mismas oportunidades y un mejor futuro aquí en los Estados Unidos. Este fenómeno refleja una división en la comunidad latina sobre los temas de inmigración y seguridad fronteriza, donde algunos latinos conservadores priorizan la seguridad económica y la percepción de orden en la frontera por encima de la solidaridad con quienes buscan establecerse en este país. Sin embargo, al respaldar políticas restrictivas, estos votantes pueden estar apoyando acciones que afectan a familiares, amigos o futuros inmigrantes que desean una oportunidad en el país. Muchos de los votantes que respaldaron a Trump se sienten identificados con sus críticas hacia temas de justicia social, derechos de género y políticas de identidad. Trump se posicionó como defensor de los valores tradicionales frente a lo que calificó como una agenda radical de la izquierda, lo que le permitió obtener el apoyo de votantes que rechazan cambios sociales que perciben como demasiado rápidos o extremos. El tema de transgéneros, por ejemplo, ha jugado un papel importante en la narrativa política actual, a pesar de que representa un problema mínimo en términos de impacto real en la vida cotidiana de la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, los conservadores, incluyendo a Trump, han utilizado el tema para alimentar preocupaciones culturales y provocar emociones fuertes entre ciertos grupos de votantes. Han presentado temas como la participación de personas transgénero en deportes y los derechos de jóvenes trans en las escuelas como amenazas a la moral y seguridad de la sociedad. Esta estrategia ha sido efectiva para movilizar a una base de votantes que quizás no esté tan preocupada por la economía o las políticas fiscales, pero que se sienten personalmente interpeladas por temas de identidad de género. A través de una retórica de miedo se ha exagerado el impacto de la comunidad trans en áreas como el deporte o la educación, distorsionando la realidad para hacer que parezca un problema urgente. Esto, en última instancia, distrae de asuntos de mayor relevancia nacional como el acceso a la salud, el empleo o la educación. A pesar de esta percepción inflada, los estudios demuestran que las personas trans representan un grupo pequeño y vulnerable que sufre altos índices de discriminación y violencia. Además, no existen pruebas de que las personas transgénero sean una amenaza significativa para la seguridad pública o para los valores tradicionales que se mencionan en las campañas. Sin embargo, el tema ha servido como una potente arma cultural, permitiendo que políticos como Trump desvíen la atención de temas de fondo y fortalezcan el apoyo de votantes conservadores a través del miedo y la división cultural. El escepticismo hacia el gobierno y los medios de comunicación sigue siendo un factor relevante también. Trump ha fomentado esta desconfianza, lo que atrajo a votantes independientes y conservadores que consideran que el sistema está en su contra. Esta estrategia de desconfianza en las élites y las instituciones resonó con quienes se sienten olvidados por los políticos y desconfiaban de Kamala Harris y su equipo.
Trump logró consolidar una imagen de outsider o alguien ajeno al sistema a pesar de su pasado privilegiado y de contar con el apoyo de sectores de la élite financiera y empresarial que tradicionalmente financian campañas políticas. Esta paradoja fue posible gracias a una estrategia de comunicación que apelaba directamente al descontento de los estadounidenses que se sentían ignorados por las élites políticas y económicas. Trump se posicionó como un defensor del pueblo común, afirmando que él solo le debía lealtad a sus votantes y que combatía contra una élite corrupta que, según él, controlaba tanto a los medios como a los políticos de carrera. A pesar de haber sido financiado por figuras de alto perfil y de ser en sí mismo una figura privilegiada de la élite empresarial, Trump supo utilizar un lenguaje que resonaba con quienes sentían que el sistema estaba diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría. Atacó a los medios de comunicación, a los partidos tradicionales y a las instituciones gubernamentales, promoviendo la idea de que había una conspiración en su contra y, por extensión, en contra de sus seguidores. Esto creó una narrativa en la que Trump era visto como un luchador en contra de las élites, cuando en realidad su administración favoreció políticas que beneficiaban a los más ricos y a las corporaciones solamente. El hecho de que él mismo perteneciera a esa élite no fue un obstáculo porque logró distanciarse de su perfil real a través de ataques constantes hacia las instituciones establecidas y su manipulación del escepticismo popular. Su habilidad para conectar con los temores y resentimientos de aquellos que sentían que no tenían voz en el sistema fue clave. Trump presentó su riqueza y su independencia financiera como prueba de que no estaba comprado por intereses externos y convenció a muchos de que eso lo hacía un representante auténtico del estadounidense promedio, alguien que podía permitirse decir la verdad porque, según él, no debía favores a las élites. En última instancia, esta estrategia logró convencer a millones de votantes de que Trump era un aliado en su lucha contra el sistema, a pesar de que muchas de sus políticas continuaron beneficiando a aquellos mismos grupos de poder que él tanto critica. La desconfianza hacia Kamala Harris y otros líderes demócratas fue entonces alimentada por este marco de desconfianza hacia las élites, consolidando la idea de que solo él, a pesar de su historial, podía entender y defender los intereses de los olvidados del sistema. Aunque la pandemia ha sido menos relevante en el 2024, la respuesta inicial y los mandatos de vacunación y máscaras quedaron como un tema de descontento para algunos votantes. Trump siguió apoyando una postura más permisiva y opuesta a los mandatos, lo cual atrajo a personas que percibieron las políticas de salud de los demócratas como intervencionistas y restrictivas. Trump logró un movimiento estratégico al desvincularse de su propia responsabilidad en las medidas iniciales de la pandemia, redirigiendo la frustración de los estadounidenses hacia la administración de Biden y los demócratas. Aunque él mismo fue quien instituyó la cuarentena inicial en el 2020, resultando en millones de desempleos y severas disrupciones económicas. Trump hábilmente reescribió su rol en la narrativa pública al adoptar una postura de libertad personal y oposición a los mandatos de vacunación y uso de mascarillas. Esto le permitió posicionarse como un defensor de la libertad individual a pesar de que sus decisiones iniciales desencadenaron las mismas políticas restrictivas que luego criticó. La administración Biden, por otro lado, tuvo que lidiar con los efectos de estas decisiones y continuó implementando algunas medidas para controlar el virus. Sin embargo, Trump aprovechó las prolongadas molestias de la pandemia, acusando a los demócratas de ser intervencionistas y de querer controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esta narrativa se reforzó en sus seguidores y en una parte del electorado que percibía a las medidas de salud pública como una amenaza a sus derechos y libertades personales.
Curiosamente, este enfoque de libertad individual contrastó radicalmente con las políticas conservadoras como la eliminación del derecho al aborto. Mientras presentaba a los demócratas como opresores en temas de salud, el Partido Republicano, bajo su liderazgo, impulsaba restricciones significativas en la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Sin embargo, Trump y sus aliados supieron aprovechar las divisiones ideológicas, manejando hábilmente los temas de manera que resonaran con aquellos que deseaban menos intervención estatal en algunos ámbitos, pero que no cuestionaban las intervenciones en otros, como el aborto. En conclusión, Trump capitalizó el descontento pandémico, adjudicando el peso de las restricciones a Biden y a los demócratas y logrando que su base de apoyo se enfocara en un sentido de libertad selectivo que, sin embargo, dejó de lado la libertad sobre las decisiones reproductivas. Al presentar a los demócratas como intrusos en la vida personal, logró desviar la atención de su propio historial y las contradicciones en su postura, reforzando su influencia en votantes que deseaban menos restricciones en ciertos aspectos de sus vidas. Trump supo capitalizar el descontento de un electorado que, en lugar de reconocer los avances y los logros en el gobierno de Biden, a quien le tocó manejar las fallas de la administración anterior durante la pandemia, volvió a depositar su confianza en el mismo líder responsable de los estragos antes, durante y después de la crisis. La memoria de ese electorado ignoró que Estados Unidos fue uno de los primeros países en recuperarse y que los desafíos de la pandemia fueron compartidos por casi todas, si no todas, las naciones del mundo. Sin embargo, estos votantes se aferraron a recuerdos de una gasolina barata que no podían usar porque estaban en cuarentena y de precios altos de los huevos, cuyo aumento obedeció en gran parte a la gripe aviar, una crisis recurrente desde el 2020, más que a las políticas de Biden. Olvidaron o restaron importancia a ataques a instituciones democráticas, intentos de insurrección y de manipular resultados electorales para mantenerse en el poder, los constantes insultos y ataques a la prensa, las mentiras y las teorías de conspiración promovidas por el mismo Donald Trump. En lugar, se dejaron llevar por una percepción equivocada sobre precios de bienes que, en muchos casos, ya han bajado considerablemente. Esta narrativa manipulada dio pie a una elección donde los problemas globales y estructurales fueron vistos como fallas personales del gobierno actual y la figura de Trump, quien alimentó la crisis inicial, fue absuelta en el imaginario de quienes prefirieron culpar a Biden y a los demócratas por este malestar. Cuando los resultados confirmaron que Kamala Harris no sería la próxima presidenta de los Estados Unidos, ella, como líder responsable y respetuosa de la democracia, salió a aceptar su derrota. My heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny.
and anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. A diferencia de Donald Trump, Harris demostró su compromiso con el país. Antes de dar su discurso, llamó a Trump para felicitarlo y garantizarle que tanto ella como Biden apoyarían una transición ordenada. Trump, sin embargo, no tuvo la misma cortesía con Biden en el 2020. Biden también hizo lo que todo presidente saliente ha hecho en la historia de los Estados Unidos. Claro, excepto Trump. Contactó a su sucesor, lo invitó a la Casa Blanca y prometió una transición pacífica. Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. And a transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. You're welcome. Un acto que todos los presidentes de los Estados Unidos han cumplido, pero nunca fue ofrecido por Donald Trump. Porque no somos iguales. Los demócratas respetamos las leyes y la Constitución. Aceptamos los resultados de las elecciones y no creamos teorías de fraude cuando el resultado no nos favorece. Trump, en cambio, lleva más de 1,470 días sin conceder su derrota, siendo el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha actuado de esta manera. En lugar de liderar, prefirió inventar conspiraciones que muchos de sus seguidores aún creen ciegamente. Incluso antes de las elecciones ya había sembrado dudas sobre los votos por correo en Pensilvania, pero cuando ganó allí, esas acusaciones desaparecieron. Ahora nos queda una pregunta clave. ¿Cómo sería un segundo mandato de Donald Trump? La respuesta la tenemos frente a nosotros porque él ya nos dijo. Esperen deportaciones masivas y la separación de familias, tarifas y aranceles que aumentarán el costo de vida para los consumidores, recortes de impuestos a los más ricos mientras se desmantelan los programas sociales que benefician a los más necesitados y un gobierno que usará su poder para vengarse de sus oponentes políticos. No podemos actuar sorprendidos. Trump ha dejado claro que aspira a ser un dictador, incluso bromeando sobre ello. Generales que trabajaron con él han advertido sobre su inclinación hacia el fascismo, pero una parte del electorado prefirió ignorar estas alarmas. Los estadounidenses que votaron por él serán responsables de lo que suceda de aquí en adelante. En el próximo video profundizaremos cómo sería un segundo mandato de Donald Trump, los miembros de su gabinete que ya son bastante controversiales, las figuras que está eligiendo para ejecutar su agenda. Hablaremos también de lo que esto significa para nosotros los latinos, el grupo que, paradójicamente, ayudó a elevar a una figura que representa la mayor amenaza para nuestra comunidad y la democracia misma. Mi nombre es Heidi Thor. Si todavía no se han suscrito a mi canal, este es un buen momento para hacerlo porque voy a estar analizando la nueva administración, el segundo mandato, que espero que sea el último de Donald Trump desde el principio. Así que no se olviden de decirme qué piensan en los comentarios, de decirme qué les pareció el video y este análisis profundo que acabamos de hacer. Muchas gracias y los veo en la próxima.